Bien, ¿me escuchan? Doctor, ¿se Se escucha? escucha. Sí, doctor, Ok. sí, le Entonces continuamos con lo que es las lesiones eléctricas. Bueno, habíamos dicho que la lesión eléctrica, pues, son con frecuencia mortales, ¿no? Puede dar origen a veces por el contacto con corriente de bajo voltaje, es decir, corriente que uno encuentra en casa, ¿no? De bajo voltaje, ¿no? De 110 a 220, ¿no? O corriente de alto voltaje transportada por la línea de alta potencia y producida también por rayos. Esto pues puede provocar quemaduras o puede provocar también fibrilación ventricular o paro cardíaco o respiratorio. El tipo de lesión y la gravedad depende de la intensidad del amperaje, la duración y la vía de la corriente eléctrica en el cuerpo. La corriente alterna genera un espasmo tetánico en el músculo, aumentando la posibilidad que ocurran quemaduras eléctricas extensas y en algunos casos fibrilación ventricular y que pueden provocar la muerte. La corriente de alto voltaje también produce lesiones similares, pero debido a la mayor intensidad es posible que haya parálisis de los centros musculares y que las quemaduras sean mucho más intensas. Una característica importante también de la corriente alterna, de la cual se dispone la mayoría de los hogares, es que cuando se produce este espasmo muscular testánico, entonces pueda estar en relación de repente al tiempo que uno tenga contacto o con el cable, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bastante frecuente. Muy bien. Las corrientes a veces, muchas veces, pues son generadas por fuentes de alto voltaje y que causan un daño muy similar. Sin embargo, esta corriente a veces los voltajes son bastante altos y muchas veces las lesiones son muy graves. Las lesiones eléctricas causadas pueden variar, como habíamos dicho, ¿no? Y algunos efectos comunes que incluyen en estas lesiones: quemadura en la piel y tejidos internos, lesiones musculares y óseas, fracturas y desgarros musculares, lesiones cardiovasculares que se pueden producir por esta quemadura, puede disminuir el ritmo cardíaco normal y la respiración, lo que puede llevar a un paro cardíaco o dificultad respiratoria. Y dentro del daño neurológico puede afectar el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. La muerte por electrocución puede ser debido a varios factores: fibrilación ventricular, paro cardíaco, quemaduras internas graves. Es importante tener en cuenta que las lesiones eléctricas son muy serias y potencialmente letales. Por eso que ahora actualmente en todos los hogares, ¿no? Se trata ya de poner y de cambiar todos esos tomas corriente por otro con protector. Y sobre todo, no por uno, ¿no? Sino sobre todo por los niños, porque son a veces dentro de su crecimiento e investigación propia de la edad, hacen que puedan tener contacto, ¿no? Con todas estas tomas corrientes que pueden generar estos tipos de lesiones. Las radiaciones, en otras también tenemos las radiaciones ionizantes, ¿no? Estas pues, se pueden presentar bajo dos formas: ondas electromagnéticas, rayos X y rayos gamma, y también por neutrones de alta energías y partículas cargadas, partículas alfa, beta, protones, ¿no? Y este puede ser una lesión que puede ser pues, mediante este mecanismo directo o mediante un mecanismo indirecto. El mecanismo directo altera las uniones o enlaces de la molécula DNA, RNA y proteínas estructurales. La dosis se refiere a la cantidad de energía absorbida y se mide en unidades como el Curie, CI, el Gray, ¿no? Y el Sievert. La cantidad determina la gravedad del efecto de los sujetos. A veces, a dosis elevada, esto produce necrosis, y es dosis elevada donde se utiliza ¿para qué? Se utiliza generalmente para producir la muerte del tejido maligno, ¿no? Por ejemplo, un cáncer, ¿no? Las radiaciones que se producen ahí son dosis elevadas. Pero dentro de esta muerte celular que se produce en todo este tejido alterado o neoplásico, también van a morir ahí
las células normales, ¿no? Que están adyacentes a ella. En dosis baja provoca alteraciones del DNA, ruptura de cromosoma. Si no se repara entonces ante una micosis, esto causa las mutaciones, o sea, es lo que va a preparar la célula ya inicial, lo que llamamos. En cualquier momento o en cualquier circunstancia o después de determinado tiempo pueden causar la aparición de cierta neoplasia maligna. El mecanismo indirecto se produce por la interacción de los fotones que liberan radicales libres del agua y lesionan el DNA y también de las membranas. ¿Y qué va a producir este mecanismo indirecto? Alteraciones de la membrana, edema intracelular y atrofia, alteraciones de la mitosis con inhibición, aumento de las divisiones amitóticas y mitosis anormal, mutaciones de lesiones y efectos carcinogénicos, ¿no? Y también necrosis celular. Entramos ahora con otras patologías que tenemos ahí, por ejemplo, el tabaco, ¿no? El tabaco, bueno, el fumar, a veces necesito, el fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible en todos los seres humanos. Es responsable del 77% de los tumores pulmonares en el hombre y el 43% en las mujeres. Es una causa prevenible que produce mayor morbilidad y mortalidad. Se le atribuye el 30% de muerte por enfermedades coronarias y el 30% también de cáncer, ¿no? Bien. Esto pues, el tabaco a veces si la persona quiere, pues entonces morir, nadie le niega, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, ¿no? Que también tenemos que saber. El número de sustancias químicas potencialmente nocivas en el humo del tabaco es extraordinariamente alta, ¿no? El tabaco contiene entre 2.000 y 4.000 sustancias químicas y de las cuales hasta ahora, 60 de ellas se han identificado como carcinógenos. 60 de estos tabacos. Y esto, pues, hace muchas veces, pues, que esto infiera una serie de alteraciones. Y dentro de esos, lo más conocidos son de estas sustancias cancerígenas que nos van a dar origen. Tenemos nosotros el cáncer de laringe, al cáncer oral, al esófago, a la vejiga, al páncreas, al estómago, al riñón, al cuello uterino, ¿no? Son que van a generar, ya no tan solo del pulmón, sino ya estamos hablando ya de otros órganos, ¿no? El riesgo del cáncer, de los fumadores pasivos, también es otra cosa que ven. El humo que se desprende del cigarrillo tiene mayor concentración, ¿no?, de cancerígeno. O sea, el humo que bota el fumador frente a nosotros, cuando estamos conversando y está fumando. Entonces, hay una mayor concentración de sustancias cancerígenas. De todas esas 60 sustancias que han sido ya identificadas dentro de las más de 2.000 productos químicos que tiene el tabaco, todo esto, bueno, tiene mayor concentraciones, ¿no?, de elementos cancerígenos. El nivel de carboxhemoglobina y de nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale al que se encuentra en los fumadores de 4 a 6 cigarrillos al día. Entonces, está bien que fumen, pero que fumen solo y que sigan, bueno, si quieren matarse solo, entonces que lo hagan, ¿no? Pero que no perjudiquen al resto de las personas. Bien, dentro de este tabaquismo de cáncer que va a producir, entonces hay una serie de alteraciones. Entonces, nosotros tenemos que metales. Entonces, ya tenemos nosotros ahí dentro, habíamos dicho, que no más entre 2.000 y 4.000 sustancias, ¿no? Y de los cuales 60 son estas sustancias cancerígenas. Y dentro de estas tenemos, ¿no?, metales carcinogénicos, el arsénico, el níquel, el cadmio, el cromo. A veces, pues, promotores como el acetaldehído y el fenol, ¿no?, que todas estas sustancias pueden transformar alteración y esto me va a dar a la larga también cáncer. Sustancias irritantes, dióxido de nitrógeno, formaldehído, cianuro e hidrógeno, monóxido de carbono.
La nicotina también, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que va a ocasionar. La nicotina en sí no es directamente cancerígena. Los efectos produce es adicción, estimulación y relajación, mejora el estado de ánimo, incremento también de la concentración y atención, ¿no? Entonces, y esto, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo arterial coronario, aumento de la contractibilidad y del gasto cardíaco y la movilización de ácido graso libre. Y sobre todo que esto produce una adicción. Entonces, esta nicotina se une a los receptores nicotínicos de la acetilcolina en el cerebro y estimula la liberación de catecolamina, ¿no? Entonces, y esto por supuesto que por las neuronas simpáticas, ¿no? Entonces, esta actividad es la responsable de los efectos agudos del consumo del tabaco. Por ejemplo, hay la elevación, como habíamos dicho, de la frecuencia cardíaca, arterión, contractibilidad de lo que vamos a ver. Entonces, si esto, la nicotina, entonces hace que haya un aumento de las catecolaminas, entonces, indudablemente que esto pues va a producir todas esas sensaciones que o se va a producir adictivo, ¿no? Va a producir una adicción a este tabaco. Los cánceres conocidos, algunos de ellos tenemos a nivel cáncer de pulmón, mayor número de tabaco, mayor incidencia. Cardiopatía isquémica, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hipertensión e hipercolesterolemia, ¿no? Coronopatía y arteriosclerosis. También habíamos hablado, 30% de enfermedades ¿no? que están sujetas a cáncer de infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular cerebral también. A nivel en las mujeres, ¿qué puede producir? O en el feto, hipoxia fetal, prematurez, aumento de la incidencia de aborto espontáneo, ruptura prematura de placenta, membrana previa y desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Entonces, todas estas patologías que puede atribuirse a lesiones por sustancias no terapéuticas. Estas pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, se ingieren o se inyectan o se absorben a través de la piel. Agentes no terapéuticos se introducen en el organismo en forma intencional o accidental. Y esto puede ser alcohol y también tenemos aquí a las drogas, ¿no? En lo que se refiere al alcoholismo, entonces, a veces, el consumo de alcohol en cantidades moderadas, digamos así, a veces no es lesivo, ¿no? Inclusive puede hasta proteger a todas estas, a las personas, ¿no? Se dice, pues, que ya vamos a ver. Se considera esto el alcoholismo, se considera una enfermedad, y se considera una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Es así, considera. Es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. Estos pacientes no tienen control sobre los límites de su consumo, ¿no? Entonces, lo que se inicia como juego termina pues como una gran enfermedad y que puede generar una serie de alteraciones. El alcoholismo en realidad no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. O sea, de repente, por el hecho yo de estar en una reunión y de repente hago un desbande y comienzo a tomar más de lo que podría tomar, no quiere decir que yo sea alcohólico, ¿no? Entonces, no está fijado por la cantidad ingerida de alcohol en un periodo determinado. Las personas afectadas pueden seguir diferentes patrones, pueden consumir a diario, como también alcohólicos que beben semanalmente o mensualmente o sin una periodicidad fija. Ahora, si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta, esto de repente, bueno, una vez al mes o de repente cada 15 días, lo acorto a cada 7 días y entonces, caramba, ya siento la necesidad de que 7 días es muy largo para tomar alcohol, lo acorto cada 3 días y llega pues así ya a ser dependiente de todas estas sustancias, ¿no? Entonces aquí tenemos el uso del alcohol. Es un consumo ocasional controlado, ¿no? Bueno,
no pasa nada. El abuso del alcohol ahí es un consumo problemático. Aunque no ha desarrollado una dependencia física completa, puede tener efecto dañino en la salud y también en física y mental. Y la dependencia, entonces ya comienza a haber una adicción al alcohol. Ya no puedo estar. Entonces he acortado los tiempos y entonces ya tengo la necesidad, ¿no? Tengo la necesidad, pues, ¿por qué? Porque esto también va a generar dopamina. Entonces tengo la necesidad de tomar alcohol casi todos los días para sentirme mejor, ¿no? Es una dependencia física y psicológica lo que se produce en esta lesión. ¿Qué cosa es lo que causa esta lesión? Entonces, a pesar muchas veces de la tensión, ¿no? A pesar de todo lo que pueda haberse aquí, el daño que puede causar es a diferentes tipos de órganos que puede haber. Por ejemplo, en el hígado, que es lo más saltante, ¿no? Y lo que más conocemos, puede ser una esteatosis, ¿no? Una hepatitis alcohólica aguda. Y esto puede llegar pues hasta una cirrosis. Y la cirrosis, termina, ustedes saben, el efecto final de esta cirrosis es un cáncer. Aumento del aporte de ácidos grasos libres al hígado. Disminución de la oxidación de ácidos grasos por la mitocondria también. Interfiere con la tubulina, también puede presentar esos tipos de lesión. Hepatitis alcohólica aguda, fiebre también, hepatomegalia, dolorosa e histérica, ¿no? Son cambios que se pueden dar a nivel del alcohol. A nivel del sistema nervioso central, que me puede dar cardiopatía vascular, miocardiopatía dilatada, hipertensión arterial. A nivel del sistema gastrointestinal, gastritis aguda, ¿no? Es el alcohol. Es una de las causas de la gastritis aguda. En el sistema musculoesquelético, fragmentación de la mioglobina. En el aparato reproductor, atrofia testicular, disminución de la fertilidad en hombres, abortos espontáneos en la mujer. El sistema musculoesquelético, osteoporosis, miopatía alcohólica. Entonces, tenemos una serie de alteraciones, ¿no? Que pueden estar relacionadas con el alcoholismo. En las mujeres, ¿qué puede presentar en las mujeres? El síndrome alcohólico fetal. ¿Cómo afecta al fetito, al nuevo ser? Microcefalia, malformación del cerebro, del sistema cardiovascular y genitourinario, hipoxia fetal y retraso en el crecimiento. También puede haber acá cáncer de la cavidad oral, de la faringe, esófago, hígado, de la mama, también puede afectar. Déficit de la vitamina A, y eso también, algunos que pueden a veces ingerir hasta metanol, que es sustancia mucho más tóxica y que produce acidosis metabólica, vértigo, vómitos, visión borrosa, ceguera, depresión respiratoria y muerte, ¿no? Todo relacionado a esta ingesta de alcohol. Bien, las drogas, entramos a este otro capítulo, es la droga, la podemos nosotros ver legales e ilegales. Es de acuerdo a su comercialización. La legal es el alcohol y el tabaco, ¿no? Eso es considerado así. Ilegales, la marihuana, cocaína, heroína, la metanfetamina, ¿no? Y otras. Entonces tenemos estos dos tipos de drogas que algunos la pueden adquirir y otros, bueno, también. Por su origen pueden ser por su origen naturales y sintéticas. Por su origen naturales, la dividimos en opio, marihuana, mezcalina, peyote y el ayahuasca. Sintética, el éxtasis, la metanfetamina, el LSD, el fentanilo, ¿no? Es un opiáceo sintético, ¿no? Eso es por su origen, naturales, sintéticas. Por sus efectos, algunas drogas pueden ser estimulantes, otras depresoras, otras alucinógenas. Dentro de las estimulantes tenemos las cocaínas, anfetaminas, éxtasis, ¿no? El tabaco, por la nicotina, ¿no? Por supuesto, la metanfetamina y la cafeína. Hay otras que son depresoras, el alcohol, ¿no? Barbitúricos, opioides, ¿no? Por ejemplo, la heroína, la morfina, hipnóticos y sedantes e inhalables. Y las alucinógenas, el LSD, la fenciclidina, la mescalina y el peyote. Entonces tenemos también varios tipos de efectos que nos pueden dar cualquiera de estos tipos de droga. Aquí tenemos entonces también los efectos que causa
Las estimulantes, nicotina, cocaína, anfetamina, igual antidepresoras, tenemos el alcohol, la marihuana, etc. ¿no? Entonces, todo esto es también muy importante conocer para sus efectos secundarios que puedan dar en el organismo. Tenemos ahí otra cosa que también produce esto, ¿no? Tenemos la dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina? La dopamina es una sustancia química que se encuentra en el cerebro. Es un neurotransmisor clave en el cerebro que desempeña un papel fundamental en la regulación del placer, motivación y el control del movimiento, ¿no? Entonces, la dopamina, pues lo que va a producir es un placer, ¿no? Un goce y placer cuando se eleva esta dopamina. Cuando una persona consume droga, experimenta una intensa sensación de euforia y placer debido a la excesiva liberación de dopamina, ¿no? Bien, cuando se toma ciertas drogas de abuso, estas pueden liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que liberan el sistema de gratificación natural del cuerpo. El cerebro se ajusta a estos aumentos sumamente altos de dopamina y reduce su sensibilidad a la misma, por lo que un drogadicto debe seguir consumiendo drogas en un intento de recuperar la función normal de la dopamina. Entonces, cuando esto les pasa, estas drogas pasan sus efectos, entonces este drogadicto se va a sentir mal, se va a sentir ya no se va a sentir eufórico, no se va a sentir, pues, sino se va a deprimir, se va a hacer antisocial y entonces esto ¿cómo hace para superar todos estos efectos? Entonces, lo único que hace, pues, es ingerir o consumir mucho más droga para sentirse mejor. Y además de esto, deben tomar cantidades mucho más grandes, ¿no?, de la droga en comparación con la que tomaron inicialmente para lograr la euforia creada por un nivel elevado de dopamina. A esto es lo que nosotros conocemos como la tolerancia, ¿no? Entonces, también hay que tener, ¿sí? Nosotros sabemos que la función de la dopamina es, miren ustedes, regula el movimiento y la coordinación motora, contribuye a la regulación de la atención de aprendizaje, ¿no? Y la memoria, ¿no? También participa en la regulación de los estados de ánimo y en la respuesta emocional, e incluye la motivación y recompensa asociadas con el placer, ¿no? Entonces, entonces, muchas personas se sienten mucho más eufóricas con esta droga. La droga del placer es la dopamina, ¿no? Bien, y esta tolerancia que nos está llevando a cabo la tolerancia es uno de los factores que contribuyen al ciclo de la adicción, ¿no? Entonces, ya que puede llevar a un aumento en el consumo de la sustancia adictiva en un intento de mantener los efectos deseados, ¿no? Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental y emocional de la persona, así como aumentar el riesgo también de sobredosis en estos pacientes relacionados por el abuso de todas estas sustancias. Y esto es lo que lleva, muchas veces nosotros vemos en su afán de tener mayor excitación, entonces consume mayor cantidad de droga y eso que es lo que pasa con lo que va a pasar en un problema de sobredosis, ¿no? Y esos problemas de sobredosis traen consecuencias muchas veces mortales. Efectos de la droga salud. Bueno, aquí tenemos algunos efectos. No he querido entrar en detalle qué cosa es lo que sucede cada uno, solamente de forma generalizada, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan toda esta forma generalizada, qué cosa es lo que sucede con cada droga. Efectos de las drogas alucinógenas. Inducen a la risa o al llanto y dan apetito también. Resequedad de la boca y la garganta, enrojecen los ojos, a veces los párpados que se caen, sensaciones de agudización y la percepción, escuchan colores, ven ruidos, etc. Delirio de persecución y confusión, disociación del tiempo, distancia y la velocidad, y agresividad, otra vez se puede producir temblores y fiebre. Son efectos de estas drogas alucinógenas. Efecto de la droga estimulante desde el punto de vista fisiológico: falta de apetito, agitación, taquicardia, insomnio, pupilas dilatadas, temblor, sequedad de la boca, sudoración, alta temperatura corporal, náuseas, tensión arterial, contracción de la mandíbula, vértigo, agotamiento intenso,
y trastornos digestivos, ¿no? A veces puede producir acné también, hipertensión, colapso circulatorio y también muerte por estos efectos estimulantes. Efectos psicológicos, muchas veces sensación de alta estima, se creen muy superiores estos, ¿no? Verborrea también son los pacientes clásicos que se van a sentir inquietud excesiva, euforia, irritabilidad, agresividad, alerta y vigilancia constante, delirios persecutorios y paranoides y convulsiones y muerte, desde el punto de vista psicológico. La marihuana también, efectos a corto plazo, puede producir una distorsión sensorial, pavor, angustia, mala coordinación de movimientos, tiempos de reacción mucho más lento. Después de una subida, ¿no? O sea, hacer efecto a la droga inicial, el consumidor se siente somnoliento y se siente deprimido. El ritmo cardíaco mucho más elevado y pueden tener riesgo o ataques al corazón. A largos plazos, resistencia disminuida a las enfermedades comunes, por ejemplo, resfriado, bronquitis, etc. Supresión del sistema inmunológico, perturbación del crecimiento, aumento de células en el cuerpo anormalmente estructuradas, disminución de las hormonas sexuales masculinas, destrucción rápida de las fibras pulmonares y lesiones por herida, ¿no? Al cerebro que podrían ser permanentes. Capacidad sexual también se ve reducida en estos pacientes que comienzan a la ingesta de las marihuanas. Todo esto, inclusive, no sé, inclusive si no sé si esto sea suficiente como para permitir la legalización de la marihuana como se estila, ¿no? Pero y muchas veces esto pues nosotros consideramos que es la droga ilegal más consumida, ¿no? En todo el mundo, ¿no? La marihuana o la hierba, como la llaman, pues esto es altamente consumida, ¿no? Y también es una droga que tiene muchos entonces efectos, ¿no? Adversos, ¿no? Y funcionales en el organismo. Y ojo que todavía no está terminado en su estudio global y completo de esta droga, ¿no? Entre los efectos beneficiosos de la marihuana está el uso potencial para tratar las náuseas secundarias a la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Del cáncer, y también como una sustancia capaz de reducir el dolor, ¿no? En algunos trastornos crónicos. También a veces se dice que también para ciertos pacientes que están con síndromes convulsivos, también se dice que puede ser buena esto, ¿no? Pero hasta qué punto se debe tomar, ¿no? En estas personas, ¿no? Entonces eso está todavía en discusión, todavía no se ha llevado a cabo acá en Perú, por lo menos, no se permite, pero el uso del cannabis sí en otros países. Muy bien, aquí tenemos pues el efecto que puede producir en cada uno de los órganos. ¿En qué lugar suele conseguir la droga con mayor facilidad? En la escuela, en la fiesta y discoteca, ¿no? A veces con los amigos o en la calle. ¿Quién es la persona que comúnmente ofrece una droga por primera vez? Contrariamente a lo que se piensa, no es un desconocido el que ofrece por primera vez una droga, sino que es un amigo, familiar o algún conocido, ¿no? Todo eso es claro lo que si yo no tengo contacto con ninguna de estas personas, que no, si tengo mi familiar o un conocido que no consume droga, nunca me la va a ofrecer. Pero si tengo un conocido que sí consume droga, él es que me va a inducir al consumo de esto. ¿En qué momento se convierte en problema el uso de la droga? Eso depende de muchos factores, entre otros, el tipo de droga que se consume, pues cada sustancia tóxica actúa de manera diferente en nuestro organismo. Algunas causan daño más fáciles y rápido que otras. La edad de la persona, entre más joven, el cuerpo y mente no están menos preparados para soportar los efectos nocivos de la droga. La aceptación del consumo de esta sustancia en medio social en que vive, estudia o trabaja, es decir, es en medio en que se desarrolla. Entonces, algunas personas. ¿Qué problemas se asocian con el consumo de la droga? Los principales problemas asociados pueden estar directa o indirectamente con el consumo de la droga y tiene que ver con muchas repercusiones, repercusiones sociales, relaciones interpersonales, motivacionales, familiares y que afectan a terceros y también legales, ¿no? Entonces, esto también son bastante frecuentes. Muchas veces, a veces uno tiene conocidos o saben de personas
que tienen todo este tipo de alteraciones, ¿no? Y sobre todo efectos familiares, que es lo más grave que puede pasar ahí. Bueno, y los legales, ¿no? A veces venden lo que sean por tratar de consumir esta droga. Bueno, terminamos esta clase diciendo, pues, con este pensamiento que aquel que piense que vivió mejor ahora que antes, porque producimos más bienes, que piense también que estamos envenenando más ahora que antes el aire que aspiramos. Con esto yo concluyo, muy agradecido a todos ustedes por la atención. Entonces hemos tenido que hacer un charla bastante rápido para tratar de concluir en el menor tiempo posible. Muy bien, muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, listo para contestarme. ¿Nadie?